primer lugar agradecer tu testimonio. No te preocupes, sí, yo creo que agradecer tu testimonio, Eduardo. Yo creo que lo más potente uno siempre son... No te gustaron los testimonios, pero te salió muy bien. Y además que uno sigue los testimonios, yo creo que eso es muy bonito. Y yo creo que has dado una gran experiencia hoy día y nos has mostrado también una mirada, algo que como decías tú, está en el tapete hoy, es algo que es importante que nosotros tengamos una postura frente a eso y también una mirada que viene de Dios. O sea, yo creo que eso es un valor increíble y que nosotros podemos compartir en este momento. Y para alguno que también ahora quiera preguntarle algo, Eduardo, así que puede levantar la mano. Y si no, yo creo que mejor lo podemos dejar también después de la conversación con el padre, como para estar bien con los tiempos. ¿Ya? Así que anoten alguna pregunta para que no se les vaya a olvidar y después cerramos después del padre. Así que, padre, ahora es tu turno. Bien, bueno, yo también agradezco la invitación a hablar del Padre Hurtado y naturalmente que uno no sabe mucho por dónde partir, ¿no es cierto? Porque habría tanto que decir, también muchos de ustedes conocen bien al Padre Hurtado, han leído su escrito. Ahora, yo creo que una frase que decías tú, ¿en qué se nos está yendo la vida?, es una frase que realmente el Padre Hurtado también quisiera preguntarnos hoy y nos podemos preguntar cada uno de nosotros. O sea, la vida se nos está yendo, efectivamente. O sea, a todos el día nos dura lo mismo, ¿no es cierto? Los días van pasando. Ahora, la diferencia, ¿cuál es? ¿En qué estamos, por así decir, invirtiendo nuestra vida, invirtiendo nuestro tiempo? Y uno de los conceptos fundamentales del Padre Hurtado era justamente de la entrega, de la donación de sí mismo. Hay un texto que muchos de ustedes habrán leído, pero que nos puede servir como punto de partida, que se llama El que se da, crece. Dice, comienza por darte, el que se da, crece, pero no hay que darse a cualquiera ni por cualquier motivo, sino a lo que vale verdaderamente la pena, al pobre en su desgracia, a esa población en la miseria, a la clase explotada, a la verdad, a la justicia, a la ascensión de la humanidad, a toda causa grande, al bien común de su nación, de su grupo, de toda la humanidad, a Cristo, que recapitula todas las cosas en sí mismo, que las contiene, que las purifica, que las eleva, a la Iglesia, mensajera de luz, dadora de vida, liberadora. A Dios en plenitud, sin reserva, porque el bien supremo de la persona, el bien supremo es el bien común que es Dios. Cada vez que me doy así, sacrificando de lo mío, olvidándome de mí, yo adquiero más valor, me vuelvo un ser más pleno. Es decir, acá nosotros nos encontramos con un concepto que es fundamental. Nosotros tenemos muchas veces el riesgo de vivir protegiéndonos, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, los seguros de vida, que si uno piensa 2 segundos, el nombre seguro de vida, se da cuenta, digamos, el espejismo que hay ahí. O sea, es una cantidad de plata por si yo me muero, no es un seguro de vida. Queremos asegurar nuestra vida, queremos protegerla, muchas veces vemos a los demás como una amenaza, entre más lejos estén mejor, y de ese modo entonces vamos a poder vivir más tranquilos. Y en definitiva la vida, en vez de vivirla, la estamos como tratando de conservar, pero en definitiva ni siquiera la estamos pudiendo vivir. El padre Poblete decía que el padre Hurtado solía decir eso, nunca lo hemos encontrado en los manuscritos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras eso no quiere decir de que no sea cierto, pero decía que el padre Hurtado decía, más vale gastarse que oxidarse, ¿no? Y es una imagen muy bonita, en el sentido de que en definitiva, ¿no es cierto?, uno ve una pieza de un motor oxidado, es distinto a una pieza de un motor gastado, ¿no es cierto? Y la vida finalmente se nos va gastando, dejamos pasar el tiempo y la vida va pasando. Y ahora entonces, ¿a qué vamos a dedicar? ¿En qué se nos está yendo la vida? ¿En qué vamos a invertir nuestra vida? Y este concepto, ¿no es cierto?, de darse es, digamos, uno de los conceptos fundamentales del padre Hurtado. O sea, el padre Hurtado comprendía, ¿no es cierto?, una frase que ustedes tienen muy en el corazón, ¿no es cierto?, nada sin ti, nada sin nosotros. Eso lo tenía muy claro el padre Hurtado. Es decir, que por una parte no es posible que nosotros realmente podamos hacer un aporte significativo sin que la gracia de Dios, ¿no es cierto?, esté sosteniendo esa obra. Pero por otra parte la gracia de Dios no actúa sola, sino que necesita de la colaboración.
Y tal vez ese sentido de urgencia que el padre Hurtado tenía, ¿no es cierto?, y que de alguna manera nos sigue imprimiendo a nosotros, está en relación con eso. Es decir, lo que yo hago o lo que dejo de hacer es significativo, ¿no? Como decía tú, ¿no es cierto?, con todo el tema de las encuestas, claro, si uno piensa a nivel de encuesta, uno dice, y yo, digamos, ¿en qué puedo modificar una encuesta? Posiblemente nada, ¿cierto? O sea, nada. Pero el punto no son las encuestas, el punto son las personas. Y efectivamente, digamos, lo que pueda yo hacer o lo que pueda no hacer, ¿no es cierto?, eso tiene una repercusión, puede tener una repercusión en la vida de los demás y en mi propia vida. Y por lo tanto, entonces, el padre Hurtado solía insistir justamente en eso, en el fondo, en la posibilidad que cada uno de nosotros tiene de entregarse, de darse. Y eso, digamos, tiene un carácter también que es muy central en la vida cristiana, porque es algo también que no depende, ¿no es cierto?, ni de los estudios, ni de la situación, ni de la salud, ni de la edad, sino que uno siempre puede vivir, digamos, entregándose a los demás o protegiéndose de los demás, ¿no es cierto? Nosotros, en la misma cristología, nosotros entendemos que la vida de Jesús fue una vida de entrega, de donación. Que nosotros comparamos Jesús y Adán, ¿no es cierto? Adán, siendo de condición humana, trató como de aferrar lo que no le correspondía, ¿no es cierto?, y arruinó su vida. Cristo, siendo de condición divina, se vació de sí mismo y se entregó a los demás, y por eso Dios lo exaltó. Es decir, Jesús nos muestra la verdadera manera de vivir y la manera auténticamente humana de vivir. ¿Y cuál es la manera auténticamente humana de vivir? No la de Adán, sino que la de Jesús. Es decir, la de la entrega, la de la donación, la del olvido de sí mismo. Y eso, digamos, naturalmente que tiene su fundamento precisamente en que el otro es, como tú decías, ¿no es cierto?, es igual a mí, es alguien como yo, es alguien que me constituye a mí como persona, no es un adversario, ¿no es cierto?, no es un enemigo, tampoco un competidor, ¿no es cierto? Muchas veces a uno le pregunta, bueno, pero el padre Hurtado ¿era un hombre espiritual o era un hombre social? ¿No es cierto? Digamos, la respuesta, mejor dicho, la pregunta está mal planteada, ¿no es cierto? Porque en el fondo la pregunta supone que se puede ser una persona muy espiritual sin tener preocupación por los demás, y por otro lado que uno puede tener una auténtica preocupación por los demás sin tener, digamos, una espiritualidad. La espiritualidad, dedicarle la vida a los demás, eso ya implica algo. Puede ser muchas veces implícito, tal vez no es explícito como lo es en el caso del padre Hurtado. Indudablemente una persona que con generosidad y con constancia se entrega a los demás, se está siendo movida por algo que va más allá de ella misma, ¿no es cierto? Una manera como el padre Hurtado buscaba reflejar esto era precisamente a través de la manera como comprendía la Eucaristía. Dice, en un texto dice, hacer de la misa el centro de mi vida, preparándome a ella con mi vida interior, mi sacrificio, que serán hostia de ofrecimiento, prolongarla durante el día, dejándome partir y dándome en unión con Cristo, ¿no? O sea, prolongar la misa, dejándome partir y dándome en unión con Cristo. Y ahí está esa frase, ¿no es cierto?, que conocemos, mi vida es una misa prolongada. ¿Sí? Acordémonos, en esa época la misa se celebraba temprano solamente, no había misa en la tarde. Si hubiera habido misa en la tarde, tal vez podría haber dicho, mi vida es una preparación a la misa, ¿no es cierto? Bueno, como era la misa temprano, ¿qué es lo que pasa? El día es la prolongación, ¿no es cierto?, de la misa. ¿En qué sentido? En que el padre Hurtado dice, así como la hostia se parte, el gesto de partir la hostia, bueno, para uno como sacerdote, ¿no es cierto?, es impresionante porque en el fondo es romperla, ¿no es cierto? ¿Y romperla para qué? Para que pueda llegar a nosotros. La hostia completa, ¿no es cierto? O sea, uno no puede comulgar sin destruir la hostia, por así decirlo, ¿cierto? Es decir, el hecho de que Cristo comunica su vida dándola verdaderamente. Y ese es, por así decir, el modelo y el fundamento, ¿no es cierto?, de la entrega del padre Hurtado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros buscamos poner este fundamento en Cristo de la vida del padre Hurtado, nosotros a veces tenemos una visión tan, digamos, tan estrecha que nos cuesta integrar verdaderamente, ¿no es cierto?, lo social con lo espiritual.
Y nos parece que si uno insiste mucho en la dimensión espiritual del Padre Hurtado, es como que estuviera diluyendo, como que lo otro no era tan importante, ¿no es cierto? Y al revés, ¿no es cierto? Si uno insiste en la preocupación social, entonces, bueno, lo otro era secundario. No, aquí ninguna de las dos cosas son secundarias, porque en el fondo una implica la otra. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el Padre Hurtado era un hombre, digamos, podríamos decir, muy moderno religiosamente, ¿no es cierto? No veía como que la iglesia era lo opuesto del mundo, que Dios era lo opuesto del hombre, cosas de ese tipo. Entonces, él, digamos, hace trabajar no solamente, digamos, la pura inspiración, sino que hace trabajar su inteligencia al máximo, ¿no es cierto?, para poder ayudar a los demás, ¿cierto? Nosotros muchas veces tenemos estas ideas que son como tan polares, ¿no es cierto? Entonces que entre menos, hay gente que piensa que entre menos organizadas las cosas son como más movidas por el Espíritu Santo. Y eso no digamos, o sea, en buena parte del Evangelio aparece. La única parte que dice que si a uno lo llevan frente a los magistrados, que no preparen la defensa, que ahí el Espíritu va a hablar. Pero no dice que cuando uno tenga que dar una prueba, un examen, ¿no es cierto?, ni preparar un informe, uno tiene que llegar así porque ahí el Espíritu va a poder trabajar mejor. No, en el fondo, por ejemplo, el Padre Hurtado en un viaje que hizo a Estados Unidos en el 46, o sea, una de las cosas que se fijaba era la eficiencia de la iglesia norteamericana para administrar la caridad, que eso fue una novedad. Cuando volvió, ¿no es cierto?, puso, o sea, en primer lugar contrató una secretaria para el Hogar de Cristo, para que llamara por teléfono, decía, y a veces hay unas cartas de esa época que dice, llame a toda la guía de teléfono diciendo tal cosa. Claro, la guía de teléfono en esa época era así, ¿no es cierto?, era bastante flaca, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo la idea antigua era así como que Dios podía actuar más cuando nosotros actuábamos menos. No sé de dónde sale esa idea. El Padre Hurtado pone toda su inteligencia, en el fondo, yo me acuerdo, el papá de mi cuñado, que ya murió, ¿no es cierto?, él era un ingeniero joven de Neutatur, ¿no es cierto?, una empresa constructora que durante muchos años fue muy importante. El Padre Hurtado fue una vez a una reunión de directorio y dijo, mire, yo no les vengo a pedir plata. Entonces dijeron, ¿qué va a salir? Yo lo que vengo a hacer es pedirles una sociedad. Entonces, cuando, digamos, discutan ustedes y denle un porcentaje de las utilidades anuales al Hogar de Cristo. Bueno, obviamente que fue muchísimo más eficiente y duró, qué sé yo, 40 años el trato, una cosa impresionante, ¿no es cierto? O sea, en el fondo poner toda la inteligencia, ¿no es cierto?, al servicio de la solución de los problemas. Y, digamos, y otro elemento fundamental es esta doble dimensión, ¿no es cierto? Así como hemos hablado de la doble dimensión de lo espiritual y lo social, también lo social tiene una doble dimensión, que podríamos decir lo individual y lo estructural, lo social, propiamente tal, ¿no es cierto? O sea, también muchas veces se ha asociado, digamos, la preocupación social religiosa, simplemente, como quien dice, a ir en ayuda caso a caso, ¿no? Y parece que, como quien dice, lo más auténticamente cristiano, ¿no es cierto?, es justamente eso, que indudablemente es un elemento fundamental, ¿no es cierto? Como ícono de eso, ¿no es cierto?, nosotros podríamos poner a la Madre Teresa, que la Madre Teresa, ¿no es cierto?, uno a uno, digamos, se fue preocupando de las personas que estaban en las peores condiciones. Ahora, junto con eso, también está lo que podríamos llamar la preocupación por los demás, pero encarnada estructuralmente. Y esa es toda la preocupación social del Padre Hurtado en sentido estricto. ¿Fijan? Y eso no es una novedad, porque hay otros santos que han tenido eso mismo, ¿no es cierto? Pero sí es algo que el Padre Hurtado, sobre lo cual el Padre Hurtado insistía particularmente en el ambiente universitario. Él decía, la caridad individual es obligación de todo cristiano, pero decía, la caridad social es la caridad propia del universitario. Y cuando hablaba de la caridad social, decía, la caridad social se refiere a la preocupación por toda la estructura de la sociedad, ¿cierto? No solamente por un caso, por otro caso, aunque pueda ser mucho, sino que por la estructura de la sociedad. Entonces, así, pensando así en voz alta y delante de ustedes, o sea, obviamente que una persona que a lo mejor está estudiando economía, un economista teórico que está dentro de su oficina y está escribiendo papers, etcétera, etcétera, si eso verdaderamente lo está
enfocando y orientando hacia la superación de la pobreza, puede estar haciendo una obra de caridad muy profunda y muy verdadera. ¿Se fijan? O sea, el padre Hurtado jamás despreció la actividad académica. A mí, la película de Ojal a mí me gusta muchísimo, pero tiene un detalle que no me gusta. Que en el fondo cuando hace esa como defensa de tesis, dice así como, oye, ¿qué estudiamos tanto? Dediquémonos, vamos a atender a los pobres. Eso el padre Hurtado no lo hubiera dicho. Hubiera dicho, estudiemos, y en función de esto. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? El padre Hurtado entendía perfectamente, como hombre moderno que era, ¿no es cierto?, que la pobreza no es una pura cuestión voluntarística de que uno dice, mira, si todo el mundo fuera más generoso, se solucionarían los problemas. No, porque hay maneras de organizar la sociedad que son más evangélicas o que son menos evangélicas. Eso, ¿no es cierto?, en grupos más chicos, ¿no es cierto?, en empresas, o sea, hay de repente hasta maneras de sentarse, maneras de almorzar, modo de tomar decisiones, o sea, hay muchísimas cosas en que uno puede decir, aquí el evangelio puede entrar más o puede entrar menos. Hay sistemas, ¿no es cierto?, de organizar la sociedad que son más evangélicos y otros menos. Y por lo tanto, digamos, si uno, o sea, el padre Hurtado insistía, la caridad específica del universitario es justamente la que mira el bien común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podríamos tener la tentación de decir, ya, yo en mi estudio voy hacia allá, pero me reservo un rato y hago, digamos, una obra de caridad. Está bien eso, ¿cierto? Está muy bien. Ahora, mejor estaría que uno dijera, a ver, yo voy a orientar mi carrera en función de la superación de la pobreza o de la solución de tal tipo de cosas, ¿no es cierto? O buscar y entender mejor de qué manera legalmente y estructuralmente y económicamente se puede defender la familia, ¿no? ¿Fijan? O sea, hay, digamos, porque el problema de la pobreza no es el único problema social, es un problema social fundamental, ¿no es cierto? Pero la estructura familiar, hay una cantidad de otras cosas que también, digamos, hoy en día, por ejemplo, alguien que ayudara, por ejemplo, en los temas de comunicación, o sea, hoy en día nosotros estamos a merced de los, digamos, de los medios de comunicación bastante desvalidos. Desde el punto de vista legal, estamos absolutamente en la edad de piedra, desde el punto de vista digamos, de la legislación respecto de los medios, ¿cierto? O sea, hoy hay leyes para el dumping, para una cantidad de cosas que que el sentido común no es una cuestión que sea tan simple, ¿no es cierto? No es que uno está robando una gallina, ¿no es cierto? Eso en los medios no existe. O sea, hoy día se puede denigrar, se puede hacer esto, se puede exaltar, se puede enterrar, o sea, muchas cosas, digamos, gratis. ¿Se fijan? Entonces, la cantidad de incentivos perversos que hay en los medios acá, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas en las cuales, digamos, uno podría decir, yo quisiera dar un aporte a la sociedad, a mi hermano, que la vida sea más humana, sea más auténticamente humana, ¿no es cierto? Porque eso nos acerca a Cristo. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y finalmente, ¿no es cierto?, así como en la universidad nosotros tenemos cursos mínimos, cursos optativos, otra cosa fundamental de la insistencia del padre Hurtado es que la dimensión social no es un optativo, ¿cierto? No es un optativo, no es algo que uno diga, mira, sí, no, si a este no, le gusta la cosa social, mira qué interesante, digamos, como que mira, tiene dedos para el piano. No, o sea, el cristianismo, ¿no es cierto?, el evangelio tiene una dimensión social que forma parte del evangelio, no es un apéndice y no es una cosa para la gente que, digamos, le gusta ese tipo de cosas, finalmente no es un optativo, ¿no es cierto?, sino que es un curso mínimo, forma parte de la malla, ¿no es cierto?, estructural de nuestra fe. Y por ello mismo, entonces, la preocupación por los demás, a todo nivel, ¿no es cierto?, porque uno, digamos, obviamente que una abuelita, ¿no es cierto?, que está en su casa cuidando a su marido que está enfermo con Alzheimer, ¿no es cierto?, no le vamos a pedir que Dios no le va a pedir, ¿no es cierto?, que se preocupe de las estructuras sociales o de las leyes laborales. No, ella está en otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, la dimensión social de su vida se vive, la dimensión social de su fe se vive de una manera particular. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo la vivimos nosotros? Desde el mundo universitario, que tiene
digamos, una repercusión tan grande en la manera como se estructura la sociedad y una repercusión tan grande en la manera como el resto de la gente vive. Entonces allí tenemos una responsabilidad particular, sabiendo, ¿no es cierto?, y volviendo, digamos, al primer punto, que nuestra colaboración es necesaria, yo me atrevería a decir, ¿no es cierto?, que para ir terminando, o sea, la sociedad chilena es distinta gracias al Ministerio del Padre Hurtado. O sea, ¿y eso a qué nos lleva? Nos lleva, digamos, a dejar atrás como una especie de tentación media fatalista que nosotros tenemos. Decimos, pucha, el mundo es tan grande, la cosa va para allá, es como una gran aplanadora, ¿no es cierto?, que yo no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, o dejo que pase por el lado, o me pisa, ¿no es cierto?, pero no tengo la capacidad como de cambiar el rumbo. Eso no es tan cierto, o sea, yo soy el más viejo aquí, yo creo. Sí, yo soy el más viejo. O sea, cuando yo era niño, ¿no es cierto?, los ecologistas y todo esto, eran unos alemanes locos, ¿no es cierto?, que ellos están desquiciados. Bueno, a mí me tocó ver después la cosa de los cisnes del sur, ¿se acuerdan? O sea, 1.500 millones de dólares, digamos, entrampados por 4 cisnes. O sea, eso hace 40 años, la gente se hubiera reído. Y ahora nadie se ríe. O sea, en el fondo ahora están haciendo empresas de cómo poder conseguir no solamente los permisos, digamos, sino que la bonomía, ¿no es cierto?, de la población, donde van a hacer una intervención, porque de otra manera, digamos, friegan los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mundo cambia mucho más rápido y cambia mucho más de lo que nosotros pensamos. Yo me acuerdo un economista de la Católica, Aristides Torche, dijo que cuando él era estudiante, le tocó, estaba haciendo el doctorado en la Sorbonne, le tocó que a uno de sus profesores le dieran el premio Nobel de Economía. No era poca cosa, ¿no es cierto? Y le pidieron que hiciera la lección inauguralis, ¿no es cierto?, digamos, la clase inaugural del año, imagínense. Premio Nobel en la Sorbonne, ¿no es cierto?, recién estrenado. Bueno, y dijo, bueno, yo aquí me voy a dar el gusto de mirar hacia el futuro, y presentó los 10 grandes problemas que iba a enfrentar la humanidad en los próximos años. Bueno, y según Torche decía, no le chuntó a ninguno. O sea, cambian las cosas, cambian mucho más, la sociedad es mucho más maleable de lo que parece, ¿cierto? Y por lo tanto es mucho más intervenible, podríamos decir, de lo que parece. No estamos viviendo en una gran aplanadora que va ahí y la cosa va a ser así, ¿no es cierto?, sino que realmente puede haber un cambio. Por eso la figura del Padre Hurtado nos anima, ¿no es cierto?, a entregarnos a los demás, cada uno de acuerdo a lo que el Señor le pida, y sobre todo, ¿no es cierto?, también nos comprueba de qué manera una persona entregada a los demás por amor a Cristo, digamos, con esa generosidad, llega a tener un impacto al punto que hoy día, ¿no es cierto?, 60 años después de su muerte, hay un grupo de gente que está conversando acerca de él, ¿no?